Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Esta mañana es un honor, como siempre, para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y de manera especial quiero hacerlo compartiendo el tema antes de la cruz y después de la cruz. Y vamos a ocupar una cita bíblica en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, los versículos del 9 al 14 y los versículos del 22 al 25. Y quisiera darles lectura antes del comienzo, para que así juntos podamos reflexionar en esta palabra del Señor. Evangelio de Marcos, y vamos a ir al capítulo 15, los versículos del 9 al 14. Ahí voy a hacer la primera lectura. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Crees que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Padre, gracias por esta mañana. Enséñanos y edifica a tu pueblo por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia que tiene por Señor a Jesucristo, este día honra a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ella. El sacrificio de Cristo en la cruz otorga vida y redención al hombre. En aquel madero, el justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. La cruz, símbolo de muerte, pero también símbolo de salvación. Y esta mañana, hermanos, debemos recordar que hasta el día de hoy, después de miles de años, el himnólogo tenía razón cuando dijo: lugar hallarás en la cruz, porque todavía hay lugar en la cruz para el pecador que se arrepiente. El tema entonces de esta mañana es antes y después de la cruz. ¿Qué hubo antes de la cruz? Historia de la esperanza. ¿Qué hay después de la cruz? Esperanza en la historia del crucificado. La Biblia es un libro que no trata de probar la existencia de Dios. Desde el comienzo, en Génesis 1:1, la Biblia da por un hecho la existencia misma de Dios. Y a través de todas sus páginas encontramos la narración de su preexistencia, su plan infinito de redención, la creación del mundo, la creación del hombre, el pecado y la desobediencia del hombre, la ley como paga justa por el pecado. A través de sus páginas encontramos la oportunidad de salvación por medio de Jesucristo, el perdón de pecados por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Además encontramos el regreso de Jesucristo por los suyos, por todos aquellos que hemos creído en Él. Y al final también, en el libro de Revelaciones, encontramos el juicio divino como paga justa del pecado del hombre. Entonces comenzamos para
Biblia describe a Jesús en su gloria, en su eternidad. Como lo dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. La Biblia describe a Jesús como parte de la Trinidad, como aquel que tenía su gloria antes de venir a este mundo. La Biblia también presenta a Jesucristo como creador de todas las cosas. A Jesucristo como aquel que obra redención, aquel que planifica con su Padre antes de la fundación del mundo, aquel que está en el plan de redención de Dios. Como antes lo mencioné, antes de la fundación del mundo y por medio de él. Según el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 24. Según Efesios, capítulo 1, versículo 4. Y según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Donde la Escritura deja claro que nosotros mismos fuimos escogidos antes de la creación del mundo. Y bien, la Biblia entonces, desde sus comienzos, en el Pentateuco, describe la irresponsabilidad y desobediencia continua del hombre, el establecimiento de la ley como justo pago a esa desobediencia, a esa irresponsabilidad. Al mismo tiempo, abre una brecha que nos llevará en dirección justa de la cruz, un camino interminable que llegará hasta la cruz y más allá de ella. El libro de Génesis da oportunidad para que los que continúan en su orden como libros históricos muestren la misericordia de Dios y su gracia, que es inmerecida, entretejiéndose generación tras generación, milenio tras milenio, la ruta que habrá de seguir el plan de salvación. Ahí está la Biblia mostrándonos el camino hacia la cruz. La poesía bíblica, entre versos y cánticos, desarrolla el tema del amor, desarrolla el tema de la bondad, la justicia, la perfección divina. La poesía bíblica habla de la perversión del pecado en el corazón del hombre, de la desobediencia y de la irresponsabilidad del hombre. Habla de su transgresión, pero también habla del oportuno socorro y la esperanza y la promesa que también nos hacen poner nuestra mirada hacia la cruz del Calvario y al santo que no verá corrupción. La Biblia también en su desarrollo nos hace una oferta de visión por medio de los profetas, los que nosotros llamamos profetas mayores o profetas menores. Ellos nos dejan ver también la soberanía de Dios, la gracia y su misericordia, y también la paciencia y la oportuna salvación que habrá de desarrollarse en su plan salvador. Los profetas hablan de esa soberanía, pero también hablan de la paciencia que Dios da o tiene para que el impío regrese arrepentido hacia él. Y aquí quisiera ser un poco más puntual en relación al profeta Isaías. El profeta Isaías, quien describe al Señor Jesucristo de una forma más directa. Habla de su historia y en la historia incluye Isaías profecías sobre su nacimiento, sobre su familia, sobre la unción. Isaías es quien habla sobre la misión de aquel que habría de llegar hasta la cruz del Calvario, como un iluminador, como un juez, como alguien que es un legislador
como un libertador, como alguien que es portador de cargas, como un salvador que sufre. Isaías es quien otorga títulos a esta majestad que habría de morir clavado en una cruz. Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de justicia, siervo divino, brazo de Jehová, Salvador poderoso. Isaías es quien muestra características bien particulares de aquel que vendría al mundo para morir en una cruz. Habla de que sería el resplandor para la humanidad. Habla de la sabiduría que habría en él. Habla del discernimiento espiritual que él tendría. Habla de justicia. Habla de la fidelidad. Habla del silencio, de la mansedumbre que él mostraría camino a la cruz. Isaías muestra la compasión y la humildad de aquel Hijo de Dios que habría de llegar al mundo. Habla de su poder de salvación y habla de su grandeza. En consonancia con el apóstol Pablo cuando dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Isaías abre esta puerta para así poder mostrarnos la verdad de la Biblia. Los profetas cierran ese telón al final del Antiguo Testamento, mostrando esperanza a un mundo perdido. Antes de la cruz, el plan de Dios sigue su curso. El plan de Dios muestra promesas que están a la vista de todo el mundo. El Mesías ha llegado, el Mesías se ha encarnado y un nuevo telón se abre para la humanidad. El Nuevo Testamento emerge con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentando al Verbo encarnado. Mateo ve a Jesucristo como el Rey de Reyes. Marcos ve a Jesucristo como el siervo de Dios. Lucas mira a Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan muestra a Jesucristo como el unigénito de Dios. Muestra a Jesús como Hijo de Dios. Antes de la cruz, los evangelios entonces mencionan la soberanía del Mesías, mencionan a aquel que es hacedor de maravillas, mencionan a aquel que es amigo de pecadores y desechados. Para ser un poco más puntual, el Evangelio de Mateo habla de uno que habría de ser llamado Rey. Habla de uno que habría de ser llamado Hijo de David. Habla de uno que habría de ser de descendencia real. El que obra maravillas, según el Evangelio de Marcos, es aquel que deja ver milagros por su mano poderosa en la vida de muchos. Incansablemente, el Dios encarnado muestra al necesitado su compasión, demuestra su divinidad, demuestra sus obras portentosas, su misericordia y su ayuda a través de esos milagros. El Evangelio de Lucas muestra a Jesucristo como un amigo de pecadores, como antes lo mencioné, pero lo muestra al decir: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Juan también, de manera específica, muestra a Jesucristo como al Hijo del Hombre,
el maestro divino, el ganador de almas, como en el caso de la mujer samaritana, a quien le muestra su deidad, a quien le muestra quién es Él y quien al final obra para salvación. El Evangelio de Marcos obra también, o muestra también ahí a Jesucristo como el gran médico, el que sana. El Evangelio de Juan menciona a Jesucristo como el pan de vida, como el agua de vida, el defensor del débil, la luz del mundo, el buen pastor, el príncipe de la vida, el rey, el siervo, el consolador, la vid verdadera, el dador del Espíritu Santo, el gran intercesor en el capítulo 17, el que sufre por el mundo, el Salvador crucificado, el que conquista la muerte, el restaurador del arrepentimiento. Ese es el Evangelio de Juan, mostrando a Cristo. Ahora ha llegado el momento también de la cruz, y todos los evangelios coinciden, como en la lectura que tuvimos en el Evangelio de Marcos, que aquella muchedumbre que no había pasado ni siquiera una semana después de que Él se había presentado en la ciudad, ahora era diferente. Antes aclamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en este momento ya no es, o ya no son palabras de alegría y de júbilo. Ahora son palabras sobre Él de odio, de rencor. Cuando Pilato pregunta: ¿qué haremos con Jesús?, la multitud que aclamaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora dice: crucifícale, crucifícale, enfurecidos hasta verlo pendiente de la cruz, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies. Antes de la cruz, la historia de la esperanza. En la cruz se obra el sacrificio perfecto, según lo describe la carta a los hebreos. Ahí se desarrolla todo el drama. Se cumplen las promesas y se desborda la gracia. Se da la victoria sobre la muerte. Todo está consumado. Capítulo 9 y 10 de la carta a los hebreos habla del sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero no termina todo acá. Apenas es el comienzo. Después de la cruz, generación tras generación, podemos mirar hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, donde el Señor de la gloria murió crucificado. Ahora la vida emerge de la cruz, la esperanza emerge de la cruz. Ahora Cristo vence a la muerte en una cruz. Y así describe también la Biblia a Jesucristo después de la cruz. El apóstol Pablo lo describe como un pacificador en el capítulo 5 y versículo 1 de su carta a los romanos, dando a entender que ahora Cristo, después de haber resucitado de los muertos, otorga paz al hombre. Puede ser capaz de dar paz al corazón del hombre, el cual antes estaba en guerra contra Dios y como enemigo de Dios. En su primera carta a los Corintios, Jesucristo se ve como el Señor de gloria,
como el único fundamento de la iglesia, como el cordero perfecto del sacrificio. En la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, él se ve como el conquistador de la muerte. Pablo también, en su segunda carta, será quien nos presente a Jesucristo como la imagen de Dios, como aquel que, habiéndose levantado de los muertos, ahora también sigue siendo la imagen misma del Dios de los cielos. Pablo describe en su carta a los hermanos de Galacia a Jesucristo como el libertador. En Efesios, el ejemplo supremo de la madurez. En Filipenses, el premio supremo en la lucha de la vida. En Colosenses lo describe como la cabeza de la iglesia. A Jesucristo, el que murió en la cruz. Ahora es otro panorama. Después de la cruz, nosotros tenemos evidencia de que confiar en Él es vida y paz para todo aquel que cree. En Primera Tesalonicenses, a Cristo lo vemos como el Señor que viene. Ya no el que está prendido en una cruz, en un madero, sino lo vemos como el que ascendió a los cielos después de resucitar del sepulcro. Pero lo vemos precisamente como el que regresa por su pueblo. En Primera de Timoteo lo vemos como el soberano, como el bienaventurado. En Segunda de Timoteo lo vemos como el juez de todos los hombres. En Tito lo vemos como el redentor de gloria. En la carta a los Hebreos lo vemos como el autor de salvación. Hermanos y hermanas, antes de la cruz, la historia que muestra la esperanza. Después de la cruz, la esperanza que muestra esa historia. Esperanza de vida, esperanza de gloria, esperanza para todo aquel que cree y deposita su fe en Cristo. El apóstol Pedro no se quedará atrás para describir también esa verdad. A Cristo, al Hijo del Dios viviente, a Cristo como la única fuente de verdad, y a Cristo como el pastor y obispo de las almas. Ya no más la cruz como símbolo de muerte, pero ahora como símbolo de esperanza, como símbolo de redención, de salvación, como símbolo de una promesa que aquel que murió ahora vive por los siglos de los siglos, pero viene por los suyos, viene por su pueblo, viene por la iglesia, viene por usted y viene por mí, por todo aquel que ha creído en Jesucristo como la palabra lo enseña. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las descripciones de Cristo después de la cruz abundan por las páginas de la Escritura y le mencionan a Él, como lo hace el libro de Apocalipsis, el testigo fiel, en el capítulo 1 y versículo 5. El alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Mencionan a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá por su pueblo. La Biblia completa entonces se entrelaza en su verdad para mostrar lo que es antes de la cruz y lo que es ahora después de la cruz. Si bien es cierto, en un día como hoy nosotros honramos al Señor al recordar el sacrificio, el hecho de no haberse negado para llegar hasta la cruz. Aguantó los látigos, los golpes, las espinas,
también aquellos que le escupieron su rostro, los que le mesaban la barba, no abrió su boca, como dice el profeta Isaías. Jesucristo, aquel que fue capaz de llegar hasta el madero y dio su vida en rescate por nosotros. Pero no termina la historia ahí. Antes de la cruz, después de la cruz. La Biblia claramente nos enseña quiénes somos en el Señor. Y razón tenía el himnólogo de decir que nuestra fe ahora no descansa en otro lugar, sino que es en Cristo nuestro Señor. Y quisiera, hermanos, terminar este tiempo de reflexión recordando ese himno para todos, que deja vernos como los hijos de Dios que descansamos en un buen lugar. Si usted recuerda, ahí donde está, puede cantar conmigo. Descansa en buen lugar, no en una religión, confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí, y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió y Él murió por mí. Me basta que Él es Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más, me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad en su palabra. Padre, infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Infinitas gracias porque tu palabra nos habla que antes de la cruz Jesucristo ya era. Tu palabra nos habla que antes de la cruz el plan de salvación fue formado. Tu palabra nos habla que en la cruz se obró la redención y la salvación para el pecador. Pero no terminó todo ahí. Tu palabra nos habla y nos cuenta que después de la cruz Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Tu palabra nos dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, porque quiere que donde Él está también estemos con Él. Tu palabra nos dice
que Él volverá por su pueblo. Si bien es cierto, recordamos a un Cristo crucificado, recordamos su muerte, recordamos su resurrección y recordamos la victoria sobre el sepulcro y recordamos que ahora vive por la eternidad. Jesucristo, te alabamos y te bendecimos por todo lo que hiciste por nosotros. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, con esta palabra.